sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen la especialista en transformación educativa Pamela Riquelme y la periodista especializada en educación Macarena Guerra. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pamela Riquelme, soy directora de Transformación Digital Educativa en esta universidad, la Universidad Central. A lo largo de mi carrera me he dedicado a explorar cómo la tecnología puede potenciar la educación y mejorar la experiencia de aprendizaje de estudiantes y docentes. Y bueno, con Maca, que me acompaña hoy, en este programa hemos querido generar el espacio para conversar todas las semanas durante este segmento de las tendencias más relevantes en innovación y digitalización del aprendizaje. Maca. Bueno, yo soy Macarena Guerra, buenos días a todos, a todas los que nos están escuchando y viendo. Soy coordinadora de la comunidad digital. Me apasiona la comunicación y el impacto que tienen también las herramientas digitales dentro de la educación. En el Café Digital IA Edition queremos acercarle herramientas, recursos útiles para que puedan aprovechar al máximo la tecnología en sus entornos educativos. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta aventura digital. Bien, llevadas a cabo las presentaciones formales, entonces el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a nuestro Café Digital IA Edition. En este espacio vamos a explorar juntos cómo la cultura digital avanza en nuestro mundo y además cómo los sistemas educativos y los aprendizajes son impactados. Estamos muy emocionadas también de arrancar este primer episodio y hablar de un tema que vivimos día a día, que son las redes sociales y su influencia en el aprendizaje. Bueno, este primer tema de nuestro primer capítulo son las redes sociales porque es lo que más como uso o impacto en nuestra vida cotidiana, en digitalización podría tener, por eso decidimos este tema. Y pensamos que en nuestro ámbito también esto influye en cómo accedemos al conocimiento o cómo vamos aprendiendo cosas nuevas, cómo nos conectamos, cómo aprendemos, ¿no? Y para hablar de esto, entonces, hoy día tenemos un experto en el tema, Ervin Medina, quien trabaja también en la Dirección de Transformación Digital Educativa como coordinador multimedia. Así es, le damos la bienvenida a Ervin, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y antes de entrar en la conversación con nuestro invitado, vamos con nuestra primera sección que es Novedades en Transformación Digital. Maca, dime una cosa, ¿tú alguna vez en tu vida, en cualquier momento de tu vida, no solo en el trabajo, has aprendido algo en alguna red social como TikTok o Instagram? Porque hoy en esta sección de novedades queremos hablar de cómo algunas redes sociales están dejando de ser solo espacios de entretenimiento y se están transformando en herramientas reales de aprendizaje. Absolutamente, hay toda una generación aprendiendo desde Reels, Lives, TikToks. De hecho, plataformas como TikTok la han lanzado como iniciativas como TikTok Academy o TikTok Edu, así para apoyar también la creación del contenido educativo. Y la verdad es que ni hablar también de los edu influencers que están haciendo temas complejos sean súper digeribles. Tenemos estudiantes incluso de la misma universidad que van hablando sobre libros, que van hablando sobre temas como astrología. La verdad es que cada vez tenemos más personas que están queriendo compartir contenido educativo por redes sociales y sobre todo accesible. Yo creo que eso es algo súper importante y que hay que recalcar. Sí, claro, yo creo que en este tiempo actual tenemos que pensar que la educación no solo se limita a las aulas,
sino que cualquier persona que está conectada con un celular y una buena idea puede compartir sus conocimientos y generar lo que nosotros denominamos comunidades de aprendizaje. Bueno, esto plantea muchos desafíos en cuanto a la veracidad de los contenidos, por ejemplo, a la autoría, hay implicancias éticas, pero también abre mejoras inmensas respecto a la democratización del conocimiento, ¿no? Así es, la verdad es que no solamente estudiantes están en estas redes sociales generando contenido, sino que también tenemos docentes que están generando cápsulas de microcontenidos, tutoriales, cápsulas en formato vertical para que sean también digeribles para todas las redes sociales. Incluso hay instituciones que están usando como cuentas de TikTok o Instagram para hacer divulgación científica y explicar trámites como académicos de forma más cercana. Mismas instituciones de gobierno también se están metiendo en las redes sociales para poder explicar cómo hacer ciertos trámites y para poder un poco bajar la información que muchas personas la veían lejana, ya tener toda esa información súper a mano, más accesible y también que es entendible, porque normalmente como documentos muy largos los pasan a un tutorial que se hace mucho más cómodo. Bueno, así es. De hecho, yo sigo una cuenta en Instagram que se llama Esto es Ciencia y Cocina. Y con mi hijo buscamos recetas de cocina y sale la explicación científica de cómo se mezclan los elementos y cosas físicas, químicas, qué sé yo. Así que efectivamente está todo cambiando y en realidad eso es un tema muy cotidiano también, no solo académico, y ya tenemos que pensar que las universidades tienen que repensar cómo comunican, cómo enseñan, y bueno, por eso vamos a seguir hablando de esto más adelante con nuestro invitado Erwin, que ha trabajado en integrar redes sociales en la educación, ¿cierto? Así es, pensando también que TikTok no es solo para baile, tenemos distintos también influencers que cada vez no solamente hacen como ya influencers de moda, sino que también influencers que hablan de educación. Estaba pensando en el caso de Tere Paneque, que habla de astrología, que ha sido premiada. Ella no tiene más de 28 años, súper joven, y la verdad es que ha sabido abrirse camino tanto como mujer y como estudiante, ahora ya claramente como una persona, una profesional dentro de este ámbito de las redes sociales. Y así también han surgido muchas otras que han tratado también de ser algo similar y en distintas temáticas. Así que vamos ya a abrir otra perspectiva. Vamos a hablar un poquito más con Erwin, pero antes, Pame. Ah, sí, por supuesto. Nuestra primera pausa musical. Y bueno, hoy abrió a las 10 de la mañana junto con nosotros compitiendo la preventa de entradas de Dua Lipa en Chile, que viene en noviembre. La preventa se agotó antes de ayer y hoy abre la venta al público. Entonces nos pareció que escuchar Dua Lipa era el excelente tema de hoy. Así que vamos ahora con Dua Lipa y su tema Illusion. U Central. Seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Radio U Central, 10 años. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del Café Digital, Erwin Medina. Erwin es experto en comunicación digital y redes sociales aplicadas a la educación. Cuenta con una amplia trayectoria en estrategias digitales. También ha trabajado en el desarrollo de metodologías innovadoras para la enseñanza en entornos digitales y en la integración de redes sociales como herramientas educativas. Bueno, Erwin actualmente trabaja en nuestra Dirección de Transformación Digital Educativa como coordinador de desarrollo multimedia. Además, ha colaborado con diversas instituciones en la implementación de estrategias digitales para potenciar el aprendizaje y la interacción en el aula virtual. Muy bienvenido, nuestro querido Erwin, por favor, cuéntanos. Nos gustaría saber cómo han evolucionado las redes sociales en la última década y cómo ha cambiado el aprendizaje debido a esto. Súper, muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar aquí también conversando de estos temas muy relevantes también en la educación y es necesario también hablarlo y socializarlos también con nuestra comunidad educativa.
Claro, respecto a esta primera pregunta, es súper interesante el fenómeno que ha pasado, por ejemplo, en los últimos 10 años con las redes sociales, que pasaron de ser como meros canales de socialización de información, ¿cierto? Algunos de ellos partieron muy unidireccional. Yo no sé si ustedes recuerdan, las primeras redes sociales eran como muy de la plataforma hacia el usuario, y el usuario no podía interactuar con ella. Hoy en día ya conocemos que son ecosistemas digitales que son más multidireccionales, ¿cierto? Donde los mismos usuarios de las redes sociales se han convertido en no solamente consumidor de información, sino productores de información. Hoy día ya se habla de prosumidores, ¿cierto? Más que de consumidores de las plataformas digitales. Pero súper interesante cómo han evolucionado. ¿Por qué? Porque básicamente los usuarios de redes sociales están tan activos en esta plataforma que, por ejemplo, el estudio del Global Digital Report del 2024 nos indica que el 80% de los usuarios de redes sociales se informa a través de redes sociales. O sea, tenemos que el 80% adquiere conocimiento en las redes sociales. Es un número impactante, o sea, estamos hablando del 80%, y ahí agarra fuerza, por ejemplo, los ejemplos que tú decías de ciencia y cocina, ¿cierto? Lo de la Tere Paneque, que es súper relevante. ¿Por qué? Porque ya también los profesionales también en las redes sociales como plataformas de divulgación de su propia disciplina, de su propio conocimiento. Entonces, ¿cómo han evolucionado las redes sociales? De manera exponencial hacia la construcción del conocimiento colectivo. Así hemos visto, la verdad, que en los últimos años a las plataformas, las redes sociales en sí, han evolucionado de una manera enorme. Ya es lo del tema de los consumidores, algo súper importante, que ya no solamente somos los consumidores, sino que también los profesionales, en este caso, lo que es muy bueno, están generando contenido de valor. Uh-huh. En los últimos años, por ejemplo, en plataformas como TikTok o en Instagram han ganado también un papel fundamental en el aprendizaje informal. O sea, ¿cómo crees que estas redes también están influyendo e influenciando la forma en que los jóvenes y adultos consumen contenido educativo? De distintas maneras han influenciado. De partida es Instagram, tanto Instagram como TikTok han potenciado lo que es el consumo de productos de corta duración, ¿cierto? Estamos hablando de Reels, Instagram partió de Reels con 15 segundos de duración, hoy día ya pueden exceder los 30 hasta un minuto, pero TikTok era, cuando en su inicio, era una plataforma de videos de 5 segundos, 10 segundos, o sea, los que se viralizaban eran sketch de nada, de una situación muy particular. ¿Cómo ha influenciado esto? Claramente en la tasa de retención de nuestros estudiantes, hoy día es súper bajita. Estamos hablando de que si algo no les llama la atención, en 2-3 segundos están haciendo scroll hacia el siguiente contenido, pero también han influenciado de esa manera, o sea, consumen más y menos a la vez. O sea, en el fondo, el algoritmo hace que en el fondo se vaya afinando tu interés por cierto tipo de contenido. Pero aquí entra con fuerza el concepto del microlearning. O sea, nosotros pensando en educación, pensando con ojos más pedagógicos, cómo podemos adaptar estas plataformas y usarlas como herramienta, entra el concepto del microlearning, que tiene que ser una cápsula breve, tiene que ir al meollo del asunto, tiene que ser como súper atractiva y visualmente. ¿Para qué? Para que el estudiante también se pueda quedar en esto. Es súper interesante lo que pasa con esto, porque ha hecho que el aprendizaje se democratice en cierto sentido. O sea, en el fondo ya estamos hablando de que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede llevar su contenido, su mensaje hacia distintas partes del planeta. Bueno, sí. Es una perspectiva. De todas maneras, uno podría pensar que la gente, nuestros jóvenes, porque tampoco uno puede hablar en general de nuestros jóvenes, podemos hablar de jóvenes de 15, como mi hijo 18, que tiene mayor, o uno puede hablar de jóvenes universitarios, o también yo, que tengo ya mis años, puedo hablar de los millennials, que son más jóvenes que yo, pero hay algo que cambia y que es como bien pragmático, ¿no? Que es como este switch, este saltar de el celular al computador, del computador a la tablet, viendo televisión, y en estos segundos que tú dices, que es como un microlearning, le llamamos nosotros, que trabajamos en educación, claro, es como pasa algo y tú lo estás viendo en la tele, pero también lo quieres ver en tu dispositivo móvil y hacer fast check. Bueno, también tenemos el tema de mucha información, pero es distinta la forma en que se consume respecto a lo tradicional. Entonces hay algunos estudios que indican que
uno podría mejorar, tú recién lo mencionaste, la retención de la información por este asunto multimodal, multisensorial, ¿no? Imágenes, video en formatos cortos, que era lo que recién nos comentaba. Entonces, ¿en qué es posible que en el futuro estas plataformas sean más formales en educación? ¿Tú ves ese futuro factible? Sí. ¿Tú crees que es algo que existe hoy, por ejemplo? Cuéntanos. Sí, yo creo que en el fondo ese cambio ya se produjo hace 15, 20 años, donde la mayoría ya de las aulas de educación superior, incluso de la media, básica, ya contaban con un data y un computador, por ejemplo. Cuando yo estudié en la básica no había computador en sala, en la media tampoco, pero ya desde que se empieza a hacer esta implementación tecnológica en el sistema educativo, el profesor ya puede contar con herramientas como, por ejemplo, mostrar un video. Yo creo que todos los profesores en algún momento partieron mostrando un video, mostrando una película o la escena de una película que apuntaba al mensaje que después él quería ir desarrollando. Todo parte por ahí, en el fondo. Lo que indica Pamela es súper importante porque, claro, este aprendizaje multimodal, ¿cierto?, utilizando ya herramientas visuales y sonoras como el video, hace que los estudiantes también se reencanten con este proceso y haga que también el aprendizaje sea más cercano a lo que yo hago en mi vida cotidiana. Los estudiantes ven video, o sea, nosotros tenemos los datos que nos indican que el 85% del tráfico de Internet es video. O sea, bueno, la mitad de YouTube, o sea, la mitad de consumo de YouTube es para fines de aprendizaje. Es tremendo, ¿sí? O sea, son números gigantescos, son números masa. Entonces, claro, lo que indica Pamela es súper relevante. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí ya tenemos que prestar atención al modelo de atención fragmentada, como dice ella. Microlearning, para introducir un contenido. Quizás después nos podemos extender a un formato de mayor duración cuando queremos desarrollar un contenido, ¿cierto? Y súper importante aún, y que a mí también me ha funcionado bastante bien en mis clases, le mando un saludo también a todos mis estudiantes que pueden estar escuchando, es que ellos también produzcan videos en base al contenido que hemos visto, o sea, a manera de resumen, a manera de microtutorial, y eso los motiva mucho más también y los encanta con el proceso de aprendizaje. Bien. Exactamente, de hecho, como datos también, ya lo dijimos lo de YouTube, que es la plataforma más utilizada para fines educativos, y después seguía por TikTok e Instagram. TikTok es una plataforma ya no nueva, podríamos decir, pero salió después que Instagram. La verdad es que ha arrasado con temas educativos y también tenemos distintos exponentes de esto. Por ejemplo, como decía adelante, hay personas que hablan de temas en particular, educación y tecnología. Por ejemplo, en TikTok tenemos... ahora estaba buscando algunos y claro, en educación y tecnología tenemos muchísimo. El profe Humberto, que él habla, un ingeniero educador que hace contenido sobre educación técnica, innovación y tecnológica, y tiene una cantidad de seguidores. La verdad es que la mayoría son estudiantes que son los que le van comentando y también van aprendiendo con ellos. Incluso nosotros tenemos en la universidad profesores que tienen canales en YouTube. Tremendo. Tenemos el caso del profesor Nicolás Mesa, que tiene un canal en YouTube y él también va enseñando matemáticas desde ahí. Lo tenemos que invitar a Por supuesto. Y esta convergencia digital, igual que hablaba Pamela, donde estamos con el teléfono, estamos viendo algo en la televisión y queremos de inmediato saber si es real, si es que no, se va dando, y yo creo que cada día también en personas o en niños más pequeños, porque ya todos tienen acceso también a estas plataformas digitales. Pero quiero plantear otro tema, que quizás nos salimos un poco como de, todo está funcionando a la perfección, porque muchos docentes igual se preguntan si las redes sociales son una distracción o una oportunidad. Sí. Ahí, desde tu experiencia, Ervin, ¿cómo pueden los profesores también integrar las redes sociales en el aula sin perder el control del aprendizaje? Perfecto. Sí, la clave siempre ha sido la planificación. La planificación de tus contenidos, la planificación de tus resultados de aprendizaje, objetivo, o cómo trabaje la institución donde están impartiendo clase, pero en la planificación. O sea, cómo yo puedo usar estas herramientas tecnológicas para el logro de estos resultados de aprendizaje, para el logro de estas competencias, que tributan a estas competencias también. Los contextos ya los sabemos, los tenemos en el fondo. Muy probablemente que el 100% de los estudiantes que tengas tú frente tengan un celular, ¿ya? Y que lo usen
cuando están distraídos, cuando están aburridos, cuando necesitan acceder a algo. Entonces tú ya sabes que como herramienta lo puedes ocupar. A mí me ha funcionado mucho a través de QR llevarlos a una actividad digital, ya sea un Genially, un Kahoot, una gamificación en alguna otra plataforma, contestar formularios de Google Form escaneado a través de su... O sea, convierte el celular, convierte esa gran herramienta que tiene cada uno de los estudiantes en un trampolín para que accedan a tu tipo de contenido o de planificación. En ese sentido, es mucho más motivante. O sea, tú sabes que, y es bonito también ver cómo todos se escanean así y se meten después de sus celulares, pero se meten de manera pedagógica, o sea, con tu intención. Están utilizando la herramienta. Yo creo que la base y la clave es la planificación, el cómo puedo utilizarla, y ahí es clave la capacitación. O sea, por ejemplo, la Maca comentaba que hay ciertos profes que ya están usando TikTok como canales de divulgación. Imagínate lo bonito, y esto a mí me apasiona mucho. Un profesor, por ejemplo, no sé, de 55, 60 años, que no nació con tecnología, que no nació con internet, que él migró, ¿cierto? Es migrante digital, esté haciendo eso, me parece maravilloso. O sea, él rompió barreras, brechas, y eso, si no es apasionante, lo que nos digamos a la educación, no sé cómo mencionarlo, pero es clave la planificación. Bueno, hay temas que hemos tocado que son de aprendizaje informal. Por ejemplo, cuando yo busco en una red social información para aprender, o me meto en YouTube para aprender cualquier cosa, ¿no? Y también tenemos el aprendizaje en un contexto formal, que es fundamentalmente lo que nos referimos cuando tú nos comentas de buscar estrategias educativas que incorporan entonces en la planificación, claro, integran los medios. Sí, bueno, a mí me pasa que los estudiantes que tengo en estrategia de negocios, que son adultos, porque es de los programas Advanced Online, ellos hacen al final de su estrategia un pitch y lo hacen en video. Y entonces, igual es un ejercicio súper completo. Es súper completo porque ellos tienen que abstraer lo que tienen que comunicar. O sea, hay unas habilidades que son de comunicación, de análisis crítico, para poder comunicar un mensaje, pero antes tú tienes que haber definido tu mensaje. Entonces, bueno, las condiciones para esto deben estar en la educación formal. En ese sentido, un profesor, una profesora necesita cierto ecosistema. ¿Qué piensas tú, Ervin, al respecto? ¿Cómo crees que las instituciones pueden incorporar entonces redes sociales en sus metodologías? ¿Cuáles son los principales errores que se cometen? Estamos hablando de temas ya más formales, estructurales, como para facilitar que esto realmente suceda. Sí, obedece a cambios estructurales profundos. Si bien la mayoría de las instituciones utilizan redes sociales con una lógica más instrumental, más de comunicación hacia su comunidad educativa, o sea, en el fondo todas, cuando explotó Facebook, por ejemplo, la mayoría de las empresas y las instituciones empezaron a hacerse páginas en Facebook porque querían tener presencia en Facebook. O sea, no había como una estrategia digital, una estrategia de comunicación más allá de estar en la herramienta. Yo creo que uno de los errores es eso, entender que las redes sociales es solamente un mero mecanismo de comunicación unidireccional, y no entender como todo lo poderoso que puede ser en tu estrategia para el logro de aprendizaje, para llevar la experiencia del estudiante a otro nivel. Yo creo que, como lo menciona la PAME también, otro error puede ser que no se presta atención institucionalmente al acompañamiento y formación que debe tener un docente en el uso de redes sociales, por ejemplo, en su programa asignatura, en su asignatura. El desafío está estructuralmente es cómo podemos integrarla en el currículo de manera más formal, en base a estudio, en base a experiencia, porque yo creo que en el fondo también esto está todavía convergiendo, todavía está naciendo. Hay buenas experiencias en el extranjero, pero sobre todo en Europa, pero es súper difícil replicarla acá, porque obedece también a nuestro contexto institucional, local, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, en una universidad en Coyhaique, su realidad, su oferta académica es atingente a ese lugar, ¿cierto? Entonces, como que todavía hay modelos que nosotros podemos quizás mirar con curiosidad, ¿cierto? Pero quizás no son tan replicables acá. Yo creo que es clave el acompañamiento y la formación docente en todo momento.
Perfecto. Muchas gracias, Erwin, por tu respuesta. Hemos hablado ya del impacto de los estudiantes, cómo también hay que hacerlo para que las instituciones también vayan cambiando la cultura para poder igual ingresando esta nueva forma de aprendizaje que en verdad está súper en boga y cada vez se va a ir aumentando, porque cada vez también son más las redes sociales, las mismas plataformas también que están generando contenido educativo. Pero queremos hablar qué pasa con los docentes, cómo pueden ellos también aprovechar estas herramientas para su formación continua y su interacción con los alumnos. Tú ya nos diste algunos ejemplos de cuando escanean el código QR, trabajan con Mentimeter, pero no sabemos si, la verdad es que no estamos seguros si son todos los que están utilizando esto, muchos quizás te están quedando fuera, quizás igual cuáles son como tú como docente, un poco el empujón que le da a otros profesores y profesoras para que también integren estas tecnologías dentro de sus aulas. Claro, yo creo que uno de los desafíos ahí de cara a los docentes en el fondo es entender que las redes sociales no son solamente una herramienta de esparcimiento, ¿cierto? De ver contenido de otra índole, por ejemplo, música, arte, seguir a las celebridades, ¿cierto? En redes sociales, sino cambiar como la perspectiva de la lógica, en el fondo. Una red social es un mecanismo, es un ecosistema, ¿cierto?, donde nosotros podemos interactuar no solamente entre nosotros, sino con un contenido determinado. Entonces yo creo que ahí es clave que los docentes puedan, para que aprovechen estas herramientas de buen nivel, es como cambiar ese paradigma que tenemos con las redes sociales en el fondo. El segundo desafío en el fondo tiene que ver con cómo puedo yo utilizar esta herramienta para el logro de mis aprendizajes. ¿Por qué? Porque también ahí hablamos de contexto. O sea, no podemos estipular una ruta definitiva para, por ejemplo, alguien que imparte cálculo versus alguien que imparte tecnologías educativas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es cómo yo puedo utilizar esta herramienta. Entonces, si cambiamos ese paradigma, si logramos que los docentes vean con ese punto de vista las redes sociales y puedan, por ejemplo, hacer una estrategia básica de planificación. Voy a partir con este video y lo voy a anclar, no sé, vamos a hacer un Instagram de la asignatura. Por ejemplo, ¿tú impartes estrategia de negocio? Perfecto. Sí, esa es mi estrategia de negocio, Pamela graba un reel, por ejemplo, cortito, bienvenida a mi estudiante, ¿cierto? Estamos aquí para estudiar la estrategia de negocio, que son esta y esta y esta, pero hagamos una pausa. ¿Para qué creen ustedes que les va a servir esta estrategia de negocio? Déjenmelo en los comentarios. Y ya estás haciendo de esa red social, de ese Instagram, de esa página que te hiciste para tu asignatura, un elemento interactivo. O sea, los estudiantes se pueden seguir esa página, ¿cierto? Pueden ir usándolo como un foro y ya no lo van a ver como algo tan formal, algo como ingresa a Moodle y participa en el foro. O sea, todos los que hemos estudiado diplomados, cierto curso, sabemos que de repente los foros pueden llegar a ser tediosos, pero la lógica de Instagram funciona como un foro, es lo mismo. O sea, yo tengo un contenido, ¿cierto? Y comento en la casilla de comentarios. Entonces, es cambiar ese paradigma, es como ver con esos ojos más estratégicos la red social. Claro, eso. Finalmente podríamos decir, Erwin, que es muy importante el acompañamiento y las condiciones Totalmente. Para los y las docentes que están en Totalmente. la, ¿no? Y bueno, pero esto también tiene que venir un poco regulado, supongo yo, como todo, ¿no? Sí. Sobre todo cuando es escuelas o colegios, ¿no? Fíjate que la Universidad de California, Berkeley, la UCB, tiene recursos y directrices ya declaradas para la enseñanza en redes sociales. O sea, hay como un statement que dice cuáles son los temas que tú tienes que tener en consideración. Hay orientaciones, hay aspectos éticos que abordar, bueno, sobre todo con esto de la inteligencia artificial. Entonces, claro, las tendencias también tienen una responsabilidad asociada. ¿Cuáles crees tú, Erwin, que son los riesgos que debemos considerar antes de generar este tipo de iniciativas a gran escala? Sí, es súper importante hablar de también los riesgos, los parámetros. Básicamente, por ejemplo, ahí los criterios éticos son los que tienen que estar determinados por cada institución. O sea, por ejemplo, normativas que incurran, por ejemplo, el plagio o mal uso, pero más allá también de eso, que es ya lo formal, lo que debería venir como por cada una de las instituciones. En base al ejemplo que decía Pamela, yo creo que ahí ya hay que planificar, por ejemplo, la duración de este tipo de actividades. Por ejemplo, yo también he visto esos
esas clases de ejemplo que hacen ahí en la universidad. Y, por ejemplo, de un módulo, de una asignatura de 3 módulos, primero, no sé, parten por el módulo teórico, el segundo módulo ya es de ejemplo, y el tercero vamos a utilizar nuestro celular. Entonces, claro, ellos restringen el uso, pero también ahí estratégicamente usan como las ganas de llegar a ese tercer módulo para también la buena implementación, pero lo restringen. O sea, el tercer módulo solamente vamos a utilizar sus celulares, ¿ya? Ahí en ese sentido, los criterios éticos, los parámetros que vengan de la universidad, las normativas éticas sí, son vitales, ¿cierto? Pero también regular también, yo creo, también el comportamiento que tenemos nosotros en red. O sea, nosotros, por ejemplo, yo te acabo de dar así como, por ejemplo, una idea del cómo podemos nosotros llevar una asignatura hacia una página de Instagram, ¿cierto? Las reglas tienen que estar claras del uso de ese Instagram. O sea, ese Instagram es para uso pedagógico, ¿cierto? Es de interacción entre nuestros compañeros. Tiene que haber unas normas de comportamiento, ¿cierto? De lenguaje. Entonces yo creo que esas reglas, como así, por ejemplo, nosotros en la clase 1 de todas nuestras asignaturas compartimos el sílabus, socializamos, ¿cierto? El programa de asignatura. Quizás también ahí establecer las normas de comportamiento también de todas las actividades tecnológicas que nosotros podemos implementar durante el semestre. Yo creo que es clave. Súper, yo creo que tenemos que ir buscando la forma de cómo integrar estas herramientas, de cómo también ver todas las consideraciones que hay que tener, ciertos riesgos, también las cosas buenas que nos van a traer, pero al mismo tiempo darnos cuenta de que es algo que ya está acá. Por ejemplo, según el informe de Pearson que se hizo en 2023, el 59% de los estudiantes de educación utiliza TikTok para buscar explicaciones rápidas o aclarar dudas académicas. Tremendo. O sea, ya ni siquiera lo grande. buscan es como ni siquiera en Google, que era la herramienta que yo creo que al menos nuestra generación lo buscaba allí. Ya no, se van directamente a TikTok a buscar como una explicación rápida, lo que igual llama mucho la atención. Pero hay otro tema también muy importante dentro de esto, que es la inteligencia artificial, algo que está surgiendo y subiendo cada día más, ya lleva unos cuantos años, pero este último, yo creo, últimos 2 años es cuando se ha visto cómo ha proliferado. Y hemos visto que se está integrando con las redes sociales, permitiendo personalizar tantos contenidos educativos según los intereses y las necesidades también del usuario. ¿Cuál crees o cómo crees también que esta combinación de IA más redes sociales podría cambiar la educación en el futuro? Eso nos da para 4 capítulos más. Esa es una pregunta. Yo creo que es toda la temporada, toda esta temporada Sí, yo creo que la fusión entre la inteligencia artificial y las redes sociales tiene que ir en pro de lo que nosotros queremos lograr en nuestros estudiantes, de que también vaya en progresión académica con los niveles. Nosotros sabemos que los estudiantes probablemente de pregrado ya usan inteligencia artificial, ChatGPT, ¿cierto? O alguna otra herramienta más sofisticada. Yo creo que el gran desafío también es cómo les enseñamos a que esta herramienta puede ser útil bajo estos parámetros éticos de integridad académica también, ¿cierto? Porque, bueno, todavía sabemos que la inteligencia artificial, si bien es una gran herramienta, todavía no es el santo grial del conocimiento, ¿cierto? Y no todo lo que te da es 100% correcto. Alucina todavía. Entonces, yo creo que la combinación y el desafío para que esto funcione bien en el futuro es el acompañamiento integral, ¿cierto? Desde nuestros docentes hacia nuestros estudiantes. Pues imagínate cómo impacta o cómo va a impactar la inteligencia artificial en el currículum de todas las universidades. En el PEI, por ejemplo, en los proyectos educativos institucionales, ¿tenemos que adaptar el PEI hacia este contexto de uso masivo de inteligencia artificial? Ahí dejo la pregunta, es gigante, pero yo creo que en el fondo esos son los desafíos, esos son los cuestionamientos que nosotros ya tenemos que empezar como a establecer esas mesas de diálogos para ver cómo todo esto está impactando y qué decisiones tomamos de cara al futuro. Bueno, a mí me parece que también hay un tema de contexto de los espacios. Porque no es lo mismo estar en un espacio digital que en un espacio tradicional, que llamo, no sé, correo, por ejemplo, sala de clase, o por ejemplo aprender dentro de un Minecraft, por ejemplo, de un videojuego, porque hay reglas de videojuego, como por ejemplo banear a tus compañeros que tú no los puedes regular. Hay como paradigmas muy distintos. Yo creo que yo soy una fiel
creedora en la inteligencia artificial, yo creo que efectivamente está cambiando y eso no va a volver atrás. Y genera un desafío en torno a cómo quienes estamos en instituciones educativas, quienes enseñamos y también quienes aprenden, tengamos como un desafío mayor aún en pensamiento crítico, análisis crítico, y cómo tú te haces cargo de eso, por supuesto. Entonces, ¿cómo tú crees, así como ya en lo concreto, porque esto fue así como una bola gigante, como un Big Bang de la educación a través de la digitalización, ¿cómo tú crees, Ervin, que los estudiantes, específicamente en el tema de filtrar información de calidad, tomar decisiones acertadas respecto a qué tipo de información utilizar o filtrar las fake news, misinformation, etcétera, ¿no? En un ecosistema que es tan saturado, tan rápido, tan intenso, que multimedial, multiglobal, etcétera? Sí, o sea, como dice Pame, estamos bombardeados de información hoy en día, ¿cierto? Es también una sociedad hiperconectada, ¿cierto? Donde estamos bombardeados de información por todos lados, o sea, y eso también ha impactado en el comportamiento de todos nosotros como consumidores y usuarios también de redes sociales. De repente, no sé, yo veo a la gente en el metro y la gente como que no se resiste a no estar mirando o consumiendo algo. Pero yo creo que filtrar información es una habilidad crítica del siglo XXI. Se tiene que estar al ladito del pensamiento crítico, ¿cierto? De las habilidades como, por ejemplo, el liderazgo, el trabajo en equipo, ¿cierto? Tiene que estar ahí bien parejita en el fondo. ¿Por qué? Porque, como dices tú, hay mucha información dando vuelta y finalmente nosotros ¿qué queremos? Que los estudiantes tengan este pensamiento crítico de saber como, oye, tengo esto, ¿será verdad? ¿Será no? Hago un fast check, tener esa habilidad, o sea, no aceptar todo lo que venga de cualquier fuente, porque en el fondo también ahí podemos causar errores, ¿cierto? O cometer otro tipo de faltas, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, algún plagio indirecto. Yo creo que eso tiene que estar ahí bien posicionada como las habilidades críticas del siglo XXI, que son habilidades altamente contratables, ¿cierto? Y nosotros tratamos de tributar a una de ellas. Súper, muchas gracias, Ervin. Para cerrar ya la conversación, si nos pudiese dar 3 consejos claves, tanto a universidades y docentes, sobre cómo aprovechar las redes sociales en la educación, ¿cuáles serían estos 3 consejos? Consejos clave, wow. Así, consejos. Resumen. Sí, resumen. Sí, comprométete. Sí, ¿no? Aquí con los pilares de... Claro, los 3 pilares. Sí. Yo creo, que formación continua, y lo mencionabas tú, Pame, acompañamiento. ¿Ya? Yo creo que eso es un pilar clave. Actualizarse, subirse a este carro de la transformación digital, porque claramente todo está girando para allá, las empresas se están digitalizando. En ese sentido, la pandemia empujó harto esa transformación. Yo creo que otro desafío ya también tiene que ver con el diseño pedagógico más ya estructurado, ¿cierto? Más formal, o sea, cómo nosotros adaptamos el currículum con esta nueva estrategia. Me tocó brevemente la experiencia de actualizar la malla de comunicación audiovisual del instituto donde imparto clase, y cuando vimos la primera propuesta era, ¿por qué no hay nada de inteligencia artificial? O sea, no podemos estar actualizando una malla curricular y entendiendo que la inteligencia artificial no existe. O sea, ¿por qué no hay esta asignatura se puede complementar con inteligencia artificial? Esto totalmente, entonces, como que adaptar nuestro diseño pedagógico ya más microcurricular y macrocurricular. Y la última es generar comunidad. Yo creo que estemos conversando esto hoy en día en un programa de radio es totalmente necesario. Yo creo que en el fondo generar comunidad y hacerse y que haga sentido esta conversación en comunidad, yo creo que es vital. Yo creo que esos son como los 3 consejos que podría dar. Ahora no me caso con ninguno de ellos, claro, porque son difíciles. Ay, bueno, nos da para largo. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Ervin. Ha sido una conversación muy entretenida. Se nos pasó volando el rato, sí. Vamos con otra pausa musical y volvemos con la última sección del programa, donde tendremos a nuestro invitado, dejándonos una herramienta importantísima para que la aprendamos. Lo dejamos con Daft Punk y Digital Love. En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition.
Bien, aquí estamos de regreso y como nos adelantaba Maca, le pedimos a Ervin que nos deje un dato útil de una herramienta digital para utilizar en educación. Vamos, Ervin, ¿cuál es esa herramienta que quieres recomendar hoy? Sí, no innovando tanto, yo creo que en el fondo les voy a recomendar que experimenten con TikTok. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque fomenta el microlearning, ¿cierto? Fomenta la producción de formatos cortos, y también por una herramienta súper interna, súper poderosa que tiene TikTok, que por ejemplo cualquier docente puede empezar a grabar, cortar y después seguir grabando, o sea, edita en vivo. O sea, tú puedes generar un video con cortes sin saber editar, sin meter este video en otra plataforma para tener que editarlo y todo eso. Entonces, por eso yo creo que es una herramienta fácil de uso y que recomiendo ahí que ustedes puedan descargar y experimentar y probar. Gratis. Además, muy importante, excelente recurso. La verdad es que recuerden también que en nuestro Instagram, Café Digital UCentral, vamos a compartir unas gráficas con un resumen visual de lo que nos contaba Ervin, cómo utilizar TikTok para la educación. Así que pueden revisarla después y aplicarla también en su contexto docente. Y hemos llegado ya al final de este primer episodio. Ervin, te volvemos a dar las gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido todo de mucha ayuda, muy útil. Creo que es un tema, como decíamos acá mientras estaba la canción, da para largo y cada vez queremos entrar a meternos un poquito más a cada una de las temáticas, porque la verdad es que todos tenemos ejemplos, todos nos ha ocurrido, todos estamos consumiendo esto, no solamente los estudiantes. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias y feliz de estar acá compartiendo. Así que éxito en toda la temporada. Gracias también a nuestra audiencia que nos acompañó en este primer capítulo. Los vamos a esperar la próxima semana con otro tema muy apasionante que va a ser sobre asistentes de inteligencia artificial aplicadas en educación, con una invitada sorpresa que viene de otra institución y que ha tenido la generosidad de ya confirmarnos. Así es que nos escuchamos pronto y les vamos a dejar la última canción de nuestro programa. Nos quedamos con Christine and the Queens y su canción People Have Been Sad. Sad por despedirnos. Presentó Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación, con la conducción de la especialista en transformación educativa Pamela Riquelme y la periodista especializada en educación Macarena Guerra.